Hola, hola, bienvenida a este podcast de Mamás para Mamás. Yo soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá, Despierta Mujer. Aquí hablamos a calzón quitao lo que sufrimos y callamos las madres y obviamente también las posibles soluciones para no volvernos locas en el intento de ser buenas mamás sin abandonarnos en el proceso. No hay fórmulas mágicas. Ojalá existieran. Aquí solo somos mamás reales que hacemos lo mejor que podemos, pero lo intentamos. Gracias por estar aquí y ojalá que lo de hoy te sirva. Aquí vamos. Hola, hola, regresamos después de mucho tiempo de estar perdida y bueno, a petición de muchas que me han pedido en mis redes sociales que cuando vuelva a publicar un podcast, bueno, aquí estoy. Primero, disculpándome por haberme perdido tanto tiempo, pero bueno, a veces uno necesita como esos momentos de parar, de repensar, reflexionar hacia dónde queríamos o queremos llevar nuestros proyectos. Y bueno, fue un proceso bastante largo para mí, acompañado obviamente de muchas cosas externas que ocurren en la vida y que bueno, pero aquí estamos. Aquí estamos y quiero llegar hoy con este tema que le he venido dando vueltas y que he estado también como expuesta a esas situaciones, ¿no? Y quería hoy hablar de eso, límites, crianza y maternidad. Espero que te guste y bueno, comencemos. Te quiero contar que, bueno, hace unas cuantas semanas estuve en una entrevista de trabajo. Si me has escuchado en mis otros podcasts, sabes que yo, bueno, llevo años sin estar en esta parte profesional, mejor dicho, la he dejado un poco en pausa por criar a mis 4 hijos. Sí, 4. Entonces, con mi esposo y por muchas situaciones externas, hemos pensado en la posibilidad de, listo, ya estamos como que ya puedo volver, mis hijos ya están grandes, un poco, ¿no? Digamos como que ya la parte dura de la infancia la hemos superado, ¿no? Y yo, bueno, antes de abandonar toda mi carrera profesional y tal, trabajaba en un colegio, ¿sí? Al que amé. O sea, nunca me imaginé yo como que ser educadora porque soy ingeniera de alimentos, pero por cosas de la vida terminé en este colegio y fue una de las experiencias más hermosas que de hecho me hizo encontrar con mi vocación de servir, de enseñar, etcétera, ¿no? Y de conectar con las personas. Me di cuenta en ese trabajo que yo conectaba muy bien con los chicos, especialmente con los adolescentes, y que tenía como esa capacidad de empatizar con sus dolores, con sus cosas, y bueno, fue como una experiencia muy hermosa, ¿no? Entonces, al querer volver a reinsertarme al mundo laboral, dije, qué mejor que en este lugar donde exploré y encontré toda esta belleza y que además pues me conocen, saben mi trabajo, cómo soy y que de repente no les importe tanto que he estado prácticamente 8 años sin trabajar. Bueno, el tema es que tengo esta entrevista con las personas de recursos humanos y todo esto, y algo que me llamó mucho la atención fue que me preguntaron que, bueno, que cómo yo manejaba mi maternidad. Me pareció una pregunta muy lógica, y que, bueno, que de hecho era muy importante también porque cuando yo trabajaba, pues no era madre y ahora mi visión de muchísimas cosas es muy distinta a lo que era antes, ¿no? Entonces yo lo comenté y, bueno, cómo crío a mis hijos, hablé un poco de la crianza respetuosa, toda esta cosa, ¿no? Cuando yo mencioné la palabra o la frase crianza respetuosa, la persona que me estaba haciendo la entrevista de trabajo arrugó un poco la cara. Y eso tú sabes, cuando tú estás en una entrevista de trabajo y dices, Michi, la cagué, algo dije que no está bien, bueno, etcétera. Etcétera. El tema es que, bueno, seguimos hablando, pero yo quedé como con esa espinita, ¿no? Y le pregunto, oye, disculpa, cuando yo hice esta cuestión de que dije lo de la crianza respetuosa, noté como que algo como que no estuvo ahí como muy bien, ¿no? Quiero entender qué es. Y bueno, esta persona me dice que, bueno, que es que aquí la verdad en el colegio, este tema de la crianza respetuosa, no estamos muy de acuerdo porque es como que a los chicos no se les dicen las cosas como son y es ahora como una especie de permisividad, etcétera. Y yo, bueno, obviamente no, en ese momento no era mi idea de la persona a la que me iba a contratar a leccionarla, pero muy sutilmente sí le dije, mira, creo que este término
está siendo muy manoseado y muy prostituido últimamente ya, porque muchos hablan de crianza respetuosa. A mí me da lata incluso también hablarlo, porque se malentiende, porque hay un millón, no sé, ya hay muchas corrientes y tal, y yo como que lo cojo muy con pinzas, porque también ese tema de la crianza respetuosa, como lo he hablado en muchos de otros mis episodios, es que a veces es irrespetuosa para los padres, y ahí donde yo no entro, ¿no? Pero me llamó la atención esto de que para este colegio, para esta escuela, esto era como algo malo, ¿no? Como que esto no me gustó mucho, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta y se lo expresé a esta persona, se confunde mucho este tema de los límites con la crianza respetuosa, ¿no? ¿Por qué? Porque se cree que cuando hablamos de crianza respetuosa estamos hablando de permisividad, es decir, una permisividad disfrazada de respeto. Y, perdónenme, pero ser respetuoso no significa permitir que los niños o que otras personas hagan lo que quieran. O sea, eso no es. Hay que establecer límites claros y estructuras, y eso está clarísimo. Y nada tiene que ver eso con la crianza respetuosa. También se confunde con que la crianza respetuosa es evitar el conflicto a toda costa. Es decir, hay que evitar la frustración de los niños, hay que evitar que lloren, que sufran, porque realmente, primero la vida está llena de sufrimiento, de dolor, etcétera. Y además, el verdadero aprendizaje implica enfrentar y resolver esos desafíos de una manera obviamente adecuada, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dije, ¿no? A esta persona. Y encima, otra confusión es creer que cuando yo quiero criar de manera respetuosa, estoy como que renunciando a mi autoridad, ¿sí? Que eso también se malentiende. Y no, no, no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, yo voy a ser autoridad para mis hijos hasta que tenga que serlo también, porque no hay muchos padres que ya los hijos están gigantes y poco más quieren controlar. No, 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 no. Pero sí que los hijos sepan de que hay cosas de que ellos no saben, que hay decisiones que no pueden tomar porque son pequeños y que está el padre con su autoridad y que los ama y desde la confianza y el amor tiene que hacer y tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ya, creo que no conseguí el trabajo, punto aparte, pero me dio alas para este podcast y para aprender sobre la vida. ¿Por qué? Porque este tema, esto que estoy hablando, se unió a otra reflexión que tuve más adelante, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿qué pasa con los límites que colocaban antes? ¿Ya qué pasa con los límites como los colocaban nuestros padres, ¿no? ¿Qué hacían nuestros padres? Bueno, ellos colocaban límites, pero generalmente, no todos, a la brava. O sea, muchas veces se colocaban esos límites sin respeto. Y todo con la excusa del aprendizaje de fondo. No sé, quiero que mis hijos se cepillen los dientes, ya los golpeo, mira, que no sé qué. ¿Por qué? Porque quiero que se cepillen los dientes y no quiero que tengan caries. Entonces es como que hay una buena intención, hay un aprendizaje que quiero que mi hijo tenga, pero lo hago traspasando sus límites o irrespetándolos, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Consecuencias que esto genera en la vida adulta, ¿ya? ¿Qué pasa cuando de pequeños nos han colocado límites donde nos han sobrepasado muchas veces? O sea, nos quieren poner límites correctos, pero sobrepasando nuestro respeto. Resulta que crecemos como personas que no sabemos o nos cuesta colocarle límites a los otros. Díganme, no. O sea, eso es el pan de cada día. Nos cuesta ponerle límites a las otras personas. Yo soy una de esas. Crecemos así. Otro, adultos que no logramos, y esto es muy grave, a primera vista reconocer cuando otros nos están vulnerando o sobrepasando nuestros límites. ¿Cuántas veces no te ha pasado? Bueno, a mí algunas veces en mi vida, ¿no? Eso que te pasa algo y tú luego piensas, ¿cómo fue que no me di cuenta? ¿Cómo fue que no noté tal o cual comportamiento de esta persona? ¿Cómo fue que permití este comportamiento o este abuso, ¿no? Yo sé que la palabra abuso suena muy fuerte, pero estamos rodeados de muchos tipos de abusos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que a veces no los vemos? O sea, ¿cómo que los permití? ¿Cómo no lo vi? ¿No? ¿Cómo no vi las red flags? Ahora que eso es el término de moda, ¿no? Las banderitas rojas, no las vemos. ¿Qué pasa? Entonces, es algo muy interesante y que va una cosa con la otra, ¿no? Y aquí te quiero abrir un poco mi experiencia personal. No sé si lo he hablado en algún episodio, pero bueno, si no, aquí va.
Yo, cuando tenía 21 años, ingresé a una comunidad religiosa. Palabras más, palabras menos, fui monja. 2 años no más, gracias a Dios. Pero bueno, fue una experiencia muy interesante, porque resulta que esa comunidad religiosa en la que yo estuve, ahora en la actualidad está siendo denunciada, estudiada, investigada por parte de la iglesia y otras entidades por temas de abuso psicológico y espiritual. Yo sé que el abuso psicológico es algo como que muy raro, ¿no? Es muy normal hablar, bueno, hay abuso sexual, hay abuso de físico, ¿no? Pero abuso psicológico o espiritual, estamos como que, ¿eso qué es? Ya. No voy a entrar mucho en detalle porque X, no quiero como que centrar el episodio en esto, sino simplemente entender que yo estuve ahí, sí, en ese lugar, por 2 años y yo obviamente viví muchas experiencias de abuso psicológico y espiritual. Mucho, o sea, es una locura. Y ahora, ¿no? De hecho, muchas de las que estuvimos ahí tardamos años en reconocer esto y cuando una persona comenzó a hablar y a decir esto, ¿no? Que vivió y como que muchas nos llegamos a, oye, a mí también me pasó, oye, sí, igualito. Pum, pum, como que comenzamos a despertar. Y muchas personas que a mí todavía me preguntan, entre esos mi esposo, es, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Qué pasaba? O sea, ¿qué pasó dentro de mí que yo de verdad no, o sea, no la capté, no capté y que de verdad eran cosas, o sea, de verdad de humillaciones, de maltrato psicológico fuerte, ¿no? Escudado mucho en Dios y en el amor a Dios y al prójimo, en el sacrificio, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, yo he pasado por muchos estadios en este proceso como de sanar, ¿no? Esta experiencia que tuve, porque no voy a decir que fue todo mala, pero incluso lo malo, yo dije, bueno, ya pasé por la etapa de no, esas monjas de Michi que me hicieron, que no, que desgraciada, bueno, ya yo pasé todo eso. Y llegó un momento donde dije, un punto listo, yo ya quiero ahí cortar ese ciclo y quiero ahora mirarme, ¿ya? Y mirar dentro de mí y ver qué pasaba dentro de mí. ¿Qué pasaba? O sea, era como si yo de alguna manera tuviera averiado, por así decirlo, mi termostato, ¿no? Hay una señal ahí adentro que te está diciendo, esto por aquí no es, esto no está tan bien, y yo no lo escuchaba, yo lo tenía roto, algo pasaba, ¿no? Entonces, yo quise ya, pasando ya después de la rabia, del dolor que lo viví y que me lo permití también vivir, no me juzgo por eso, ¿no? Pasé por todo ese proceso, ¿no? Como víctima de esta situación. Pero luego dije, bueno, quiero trascender esto y quiero verme ahora, ¿no? Y entender qué pasaba. Porque la idea tampoco es irme al otro extremo de endurecerme, ¿no? Y decir, esto no me vuelve a pasar a mí nunca y hacer que muchos paguen la falta de unos pocos. No, 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 no. Hay que tratar de, a veces es difícil, lo entiendo, pero a veces hay que ir un poquito más allá. Y bueno, yo siempre reflexionaba en este asunto, que había estado herido en mí, cómo fue que no me di cuenta de aquel maltrato. Y un día me encuentro con un video que me explotó la cabeza. La verdad no me acuerdo bien qué persona estaban entrevistando a alguien, ¿no? O sea, esos gurús que ahora hay un montón de reels y todo esto en, en Instagram, etcétera. Y encuentro este video y esta persona explicaba algo que me dejó así. Explicaba, decía, ¿por qué ocurre este fenómeno y de que una víctima no logra ver cuando alguien se está pasando de la raya, ¿no? Y decía que precisamente esto pasaba por heridas de la infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces a la hora de colocar los límites cuando somos pequeños, la autoridad, sea padre, madre, profesor, abuelo, tío, qué sé yo, el que sea tu autoridad, eh, lo hace como de manera irrespetuosa. Y te voy a poner el mismo ejemplo que hace un rato hablé. Mi hijo no quiere cepillarse los dientes, ¿no? Entonces, yo quiero que mi hijo se cepille, obvio, ¿no? Es algo bueno. Quiero poner un límite bueno, tiene que entender que eso es importante y tal. Pero yo estoy cansada porque he tenido un día lleno de caca, todo lo que tú quieras, y no tengo toda la paciencia para explicarle a mi hijo, para darle el tiempo, etcétera, 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 para que él comprenda que esto es importante, ¿no? Entonces pongo el límite, pero sin respeto, le grito. Ah, que sí, que tú, bueno, ya todo esto desde el grito, lo insulto y el niño se asusta y se pone a llorar. ¿Sí? Ahora bien,
Aquí y en cualquier parte del mundo sabemos que gritarle a alguien, por más buena intención que sea, no es respetuoso, ¿sí? ¿Qué pasa? La idea ahora aquí, no quiero ahora que nos crucifiquemos, ¿no? Y digamos, ay, no, estoy ahora traumando a mi hijo de por vida, lo maté, no, 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 no. Eh, no es lo que quiero con esto, porque nos va a pasar, me pasa, nos pasa, somos madres, estamos estresadas, vivimos con mucha carga, ¿no? Que muchas veces no nos permite quizá tener la paciencia que quisiéramos, ¿no? Sé que hay que trabajar mucho en nosotras, hay que hablar mucho con la pareja o con la red de apoyo para que esas cargas sean más livianas y poder así estar más preparadas emocionalmente para poder educar a nuestros hijos, ¿sí? Siempre lo hablo en mis episodios. Pero bueno, aquí lo que, no, lo que quiero realmente decirte es que la clave está en realidad en lo que hacemos después de que pasa esto, de que yo le pongo ese límite a mi hijo de una manera poco respetuosa. ¿Ya? Porque repito, somos humanas y nos va a pasar más de una vez, ¿ya? Nos, nos va a pasar que lo que yo quiero enseñar me sale manchado de caca, ya, va a pasar, le pasó a nuestros padres, nos pasó a nosotras, nos va a pasar. Pero si yo después de eso, ¿ya? Respiro y luego me acerco a mi hijo y le digo, amor, lo siento, no debí gritarte, no estuvo bien. Resulta que en ese momento que yo hago eso, el radar interno de mi pequeño, que ya se prendió, que ya esa vocecita interna le dijo, oye, no está bien que te griten, por algo está llorando, por algo le duele, tú mereces respeto, esto no está bien, esa voz interna está ahí. Pero cuando yo le digo, no debía hacer esto, te grité, no estuvo bien, yo valido esa voz de mi hijo, esa voz que le quiso decir a él, oye, te están pasando el límite, cuando la mamá, el papá X le dice, es verdad, me equivoqué, ¡pum! Validamos esa voz. Y mi hijo internamente dice, no estaba equivocado, es cierto. Ahora, cuando ese niño se vuelve adulto, cuando crece, va a comprender y reconocer más fácilmente cuando otro u otros se estén pasando de la raya. Pero imagínate que ese adulto, en vez de eso, se acerca y me dice, ¿sabes qué? Eso te pasa, te lo merecía, porque es que contigo es el mismo cuento, siempre es la misma cuestión. ¿Qué problema contigo para cepillarnos los dientes? Ta, 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 ta. Entonces, ¿qué pasa? Esa voz que al niño le dijo, eso no estuvo bien, ¿sí? Luego el otro me dice, te estoy recalcando que debí tratarte mal, porque es que tú no haces, porque que tú, la voz queda invalidada, ¿sí? Atrofiada, alterada. Entonces, esa protección interna que tenemos va a fallarnos. Cuando seamos adultos nos va a fallar, porque cuando estuvimos pequeños, que la estábamos construyendo, que la estamos solidificando, estructurando, no sé, no hubo o no había adultos emocionalmente maduros para poder reconocer sus errores y poder así validarte a ti cuando alguien te estaba cruzando tu límite. Entonces, ahí es cuando a veces nos pasa y creemos y no entendemos cómo alguien no puede escapar de una relación tóxica y abusiva, pero ¿qué le pasa? No lo ve, yo no lo vi también. Yo muchas veces no he visto las red flags, ¿no? Y cuando hablo relación, hablo relaciones de cualquier tipo, pareja, familia, porque hay muchos familiares que también se pasan, ¿no? Y de nuestros propios hijos también, ¿ya? Entonces es poder decir, bueno, tengo este termostato, tengo esta cuestión, este radarcito, lo tengo un poco averiado. ¿Estoy jodida? No, 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 gracias a Dios no. Siempre el ser humano puede reinventarse y puede volver a sanar, ¿no? Listo, ¿cómo hacemos, no? Porque no es verdad que estemos condenadas por el error de nuestros padres o nuestras figuras de autoridad, no, no. Y para esto quiero dar tres sencillos no sé, consejos, etcétera, ¿no? Uno, comenzar a escuchar esa voz, ¿sí? O sea, si algo tú sientes que no está bien, si algo te dice ahí en el fondo que el otro está cruzando, mirar tus emociones, ¿no? Me duele esto, ¿qué está pasándome? Es probable que estés en lo correcto, ¿sí? Entonces, es importante comenzar a darle escucha a esa voz, porque esa voz ha estado ahí y va a estar. El tema es que está un poquito atrofiada, ¿no? Entonces, uno, hacer lo más lógico, comenzar a escucharla, ¿no? Dos,
buscar apoyo y retroalimentación. Y para esto ayuda mucho hablar con amigos, familiares, terapeuta, ir a terapia. O sea, si podemos, si tenemos las posibilidades económicas, de verdad, siempre lo he dicho, lo digo mucho en mis podcasts, en mis episodios. No está mal, no hay que tener vergüenza de decir, necesito ir a terapia, necesito ayuda, necesito que alguien me ayude a desenredar esta madeja que tengo dentro. Es de valientes, no es algo de avergonzarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de esto podemos obtener otras perspectivas, retroalimentación externa, porque no es lo mismo ver el partido de fútbol desde adentro en la cancha, el que está ahí jugando, no es lo mismo que el que está afuera. Puede ver los errores, puede ver más cosas que el que está adentro quizá no pueda ver, ¿sí? Y tener después la humildad, de verdad, la humildad es difícil, a mí me cuesta mucho, para permitirnos ver de verdad y aprender de esa otra perspectiva. Entonces, cuando otra persona, una amiga o algo, te diga, oye, ¿no te estás dando cuenta que esta persona te está haciendo esto, que eso no está bien? Escucha, no excuses, no justifiques. Escucha porque de repente esa otra persona te está ayudando a darle voz a tu vocecita que está ahí adentro, queriendo también gritarte, ya basta, hay que poner límites. Y por último, tercero, y ya casi para terminar este episodio, reconocer patrones y aprender de ellos. O sea, hay que reflexionar sobre todas las situaciones pasadas. A mí desde que me pasó esto con esta comunidad de religiosas, me he puesto a pensar cuándo me ha pasado también con otras personas o con otras, no sé, grupos o qué sé yo, ¿no? Y, y ver ya en estos lugares donde sentí que mi límite fue ignorado, tampoco para darme látigo, no, ay, qué tonta, qué estúpida que fuiste, no, 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 o para aumentar el rencor hacia la persona o hacia el grupo de personas, porque eso tampoco me beneficia a mí, sino para identificar de verdad los patrones recurrentes y aprender a fortalecer mi capacidad de reconocer y defender mis límites en el futuro. Entonces, eh, para después no estemos, no, porque siempre me pasa a mí, porque siempre a mí la gente me hace esto, porque siempre, no, o sea, revísate qué es lo que tú permites, qué es lo que das o lo que de alguna manera sin darte cuenta no comienzas, no sé, a colocar desde un principio la estructura y los límites claros, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso quería retomar mi podcast con este súper episodio. Espero que, la verdad no pensé que iba a ser tan largo, pero bueno, espero no haberte aburrido, espero haberte ayudado. Y nada, me alegra un montón volver y aprovecho nuevamente para recordarte que estoy en las redes sociales, en Instagram como @descansamamá.despiertamujer. No soy muy activa, la verdad, últimamente estoy poco, pero bueno, por ahí compartiré una que otra cosita. Y porque bueno, este tema de las redes, la verdad, para mí es muy esclavizante y no quiero, ¿no? Pero bueno, y si estás aquí, si escuchas mis episodios, si te gustan, si crees que te aporto o que te ha aportado algo en tu vida, te cuento que tengo un libro que se llama Yo no valgo madres, donde he resumido en 10 principios las pequeñas pautas que me ayudan a mí a vivir una maternidad menos caótica, más alegre y más en contacto conmigo y con mis hijos, ¿no? Es un libro que está en Amazon. Voy a ver si logro dejar por aquí el link. No, desconozco un poco la tecnología, pero bueno, si es así, me encantaría que lo tengas. Y si sabes de alguna madre que necesite de estas palabras, de esta motivación, también puedes compartirle, ¿no? Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Te mando un súper abrazo y espero volver otra vez pronto con un tema muy bueno para vivir una maternidad más feliz y más descansada. Te mando un abrazo. Chao, chao.